Pensemos si yo tengo en una trayectoria hipotética para calcular cambio de entalpía, un paso desde un estado inicial, digamos de agua, en estado líquido a 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Ese sería un estado inicial. Si yo quiero calcular un cambio de entalpía global para pasar de agua en estado líquido a 25 grados centígrados y una atmósfera, digamos, hasta agua en estado vapor a 100 grados centígrados y en la misma presión, vamos a poner una temperatura más alta, 150 por ejemplo, y la misma presión. Bueno, aquí, en caso de que tengamos tablas de propiedades específicamente, sí existen para el agua, pero hay sustancias para las cuales yo no tengo tablas de propiedades. En este caso hay que construir una trayectoria hipotética, que no es más que una serie de etapas intermedias entre el estado inicial y el estado final, cuya suma va a ser el cambio de entalpía total. Aquí notamos que hay cambio de fase. El agua en estado líquido pasa a agua en estado vapor. Si yo quiero realizar el cálculo sin considerar tablas, para el agua sí tengo tablas, les comento, pero para otras sustancias no existen tablas tan completas de entalpías. Es conveniente plantear rutas hipotéticas. Bueno, aquí hay dos tipos de calor que se requiere, o dos tipos de entalpía. Si ustedes quieren pasar de agua líquida a 25 grados centígrados y agua vapor a 150, notamos que hay un cambio de fase. El punto donde cambia de fase es el de 100 grados centígrados, que de manera teórica se le llama temperatura de saturación. Entonces, para pasar de agua en estado líquido, vamos a plantear, digamos, una etapa 1. Aquí le voy a llamar cambio de entalpía 1. En este sentido, el siguiente paso sería llevar agua en estado líquido a agua también en estado líquido, pero hasta la temperatura de saturación. A una atmósfera el agua cambia de fase a 100 grados centígrados. Esto se llama calor sensible. Solamente calentamos sin haber cambio de fase, pero así hay cambio de temperatura. Específicamente es calor sensible. Luego, desde este punto puedo pasar a una segunda etapa donde hay cambio de fase, ya que el agua llega a su temperatura de saturación o su punto de ebullición normal, se lleva el cambio de fase. Le voy a llamar etapa 2. El cambio de fase se lleva de manera directa a presión y temperatura constantes. Aquí el cambio de fase sería agua en estado vapor a la misma temperatura y a la misma presión. Lo único que cambió es la fase. Esto se llama calor latente. Y finalmente, para llegar al estado final, yo caliento el agua en estado vapor. En el caso de que exista calor latente, bueno, aquí se debe de investigar el cambio de entalpía de evaporación. Esto se llama también calor latente de evaporación y lo pueden consultar de tablas. Para el agua ustedes lo determinan como HFG en tablas de vapor. Así viene la notación en el Cengel, entalpía de evaporación. Creo que por aquí tengo las tablas abiertas. Sí, por ejemplo, a la correspondiente temperatura y presión de saturación, digamos a 100 grados centígrados y una atmósfera, el calor o entalpía de evaporación viene aquí como HFG, que representa la resta de la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Este yo lo puedo investigar. La de que necesita para evaporación. Sí, por unidad de masa. Si aquí, por ejemplo, a esas condiciones, si buscamos la entalpía de evaporación del agua a 100 grados centígrados y una atmósfera, el dato es este.
es 2256.4 kilojoules de energía se necesitan para evaporar 1 kilogramo de agua líquida y pasarla a agua a vapor. Sí, noten que cambia con la temperatura. A temperaturas menores, el cambio de entalpía de evaporación es menor. Hay ecuaciones para calcularlo en función de la temperatura. Hay correlaciones, como la ecuación de Clausius-Clapeyron, que vieron probablemente en termodinámica 1. ¿Tenemos calidad de aire? Sí. También existen correlaciones. Hay una correlación que se llama correlación de Wilson para determinar cambios de entalpía. Ese dato lo van a poder investigar. Por ejemplo, esto es para el agua. Para otras sustancias, aquí tengo abierta la tabla B1 del libro de Felder. Aquí se reportan, por ejemplo, datos selectos de propiedades físicas para diferentes compuestos. Aquí están por orden alfabético. Por ejemplo, aquí del primero, que es acetaldehído, se reporta peso molecular, gravedad específica. Esto es un cociente de la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, es adimensional. Se reporta temperatura normal de fusión. Esta M significa melting point, punto de fusión. Se reporta cambio de entalpía de fusión también, en el caso de un cambio de fase de sólido a líquido. Y el que les estoy mencionando es esta columna, se llama TB a la temperatura de ebullición normal, es decir, a una atmósfera para esta sustancia. Y se llama cambio de entalpía con V de evaporación a la temperatura de ebullición normal a todos los datos que se representan en esta columna. Por ejemplo, no sé, la acetona, ahorita vamos a hacer un problema de acetona, tiene un punto de ebullición normal de 56, es decir, a una atmósfera la acetona cambia de líquido a vapor a 56 grados centígrados y se requiere esta cantidad de energía, 30.2 kilojoules de energía por mol de acetona para convertirlo de líquido a vapor. Eso yo lo puedo investigar aquí. Ese es el cambio de entalpía de evaporación. Y finalmente, como última etapa, le voy a llamar etapa 3. Es un calentamiento, un simple calentamiento para llevar agua a vapor a 100 grados centígrados hasta agua a vapor a 150 grados centígrados. Esto sigue siendo calor sensible, que le voy a llamar delta H3. Si yo al de la etapa 2 le llamo delta H2. La suma de estos tres, de cambio de entalpía 1, 2 y 3, equivalen al cambio de entalpía total de este sistema. En este caso, lo puedo calcular utilizando capacidades caloríficas, cambio de entalpía de evaporación y capacidad calorífica del vapor. La suma de las tres etapas representa el cambio de entalpía total o global del proceso. Ese es el fundamento de las trayectorias hipotéticas. Se llaman trayectorias hipotéticas porque realmente yo las defino de manera teórica. La sustancia no necesariamente siga esas etapas, sino que se convierte del estado inicial al estado final solamente en una única etapa, que es la que yo llamo etapa real. Esta es la etapa real. Las demás son etapas teóricas, que me sirven solamente para calcular mediante una sumatoria el cambio de entalpía global del proceso. Bueno, dependiendo del tipo de cambio que yo requiero calcular, particularmente, por ejemplo, para cambios de entalpía, va a ser la forma en la que yo determine el cambio de entalpía de cada etapa. Aquí yo definí dos casos. Si es calor sensible, es decir, hay cambio de temperatura pero no cambio de fase. O si es calor latente. Cuando existe cambio de temperatura, aquí hay cambio de temperatura.
sin cambio de fase. Y aquí hay cambio de fase sin cambio de temperatura. AT y P constantes. Bueno, cuando es tienen capacidades caloríficas constantes. Cp es constante. Y bueno, aquí el cambio directamente sería la masa del sistema por la capacidad calorífica por la T final menos la T inicial. Siempre en sólidos y líquidos, como son incompresibles, la capacidad calorífica permanece constante. Directo yo puedo usar capacidad calorífica como una constante y multiplicar por delta T y por la masa. Para vapores o gases, requiero un polinomio de capacidad calorífica. Esto porque no es constante su capacidad calorífica. Entonces tengo que realizar una integración de T1 a T2 de la masa del sistema por su capacidad calorífica por diferencial temperatura. Y bueno, hay muchas tablas que representan la relación de capacidad calorífica con la temperatura. Existen tablas en el libro de termodinámica de Cengel, de Smith, en el propio libro base que usamos de Felder, se reportan también integrales de polinomio de Cp. Pueden usar cualquiera, todas están validadas experimentalmente. Estos datos se leen de tabla. Por ejemplo, bueno, tengo abierta aquí la tabla B2. Después de la B1 les voy a mostrar la tabla B2 del mismo libro de Felder y reporta datos de capacidades caloríficas. Siempre que manejen un gas se requiere establecer la funcionalidad de capacidad calorífica con la temperatura. Hay dos formas aquí. Noten que en esta tabla se reportan ya las unidades. Directamente es un polinomio Sp en kilojoules por mol grado centígrado o kilojoules por mol Kelvin. La forma 1 tiene esta relación, A más Bt más Ct cuadrada más dt a la menos 2. Más Ct cuadrada más dt cúbica, más bien. La forma 2 tiene esta otra, A más Bt más Ct a la menos 2. Entonces aquí para diferentes sustancias tengo reportados valores de A, de B, de C, de D. Aquí se da un ejemplo para acetona. La acetona es esta columna. Bueno, me dice que esta es su fórmula, este es su peso molecular, el estado líquido, más bien el estado líquido, la forma 1, o existe para acetona a gas también. Usualmente, para la mayoría de las sustancias puedo despreciar la funcionalidad de capacidad calorífica con temperatura si son líquidos. Aquí tiene la fórmula más sencilla. ¿Cómo? ¿Qué significa forma? Forma se refiere a si va a ser esta forma 1 o esta 2. Ah, ok. Y lees las constantes A, B y C. Si, por ejemplo, aquí para la acetona gas, que es este segundo renglón, A se debe de multiplicar por 10 a la menos 3. Digamos, aquí se está reportando A por 10 a la 3. A por 10 a la 3 vale 71.96. Si requieren saber cuánto vale A, despejan de esa igualdad. A por 10 a la 3 es igual a 71.9. Si despejan A, hay que dividir esto entre 10 a la 3. O más fácil, tomen este valor y lo multiplican por 10 a la menos 3 por este término. De ahí surge 0.07196 y así sucesivamente. Para este caso es forma 1, entonces A más Bt más Ct cuadrada. La B vale 20.1 por 10 a la menos 5. Aquí no se ve el signo, pero debe ser menos 5 y así sucesivamente.
Entonces, ya que leamos el polinomio CP entre R para determinar cambios de entalpía en función de la temperatura, necesitamos realizar la integración de todo ese polinomio, particularmente para gases. Bueno, ya que existen cambios de fase, requiero calor latente. Estábamos planteando evaporación, que es el cambio de líquido a vapor. En este caso requiero leer cambio de entalpía de evaporación. Y bueno, se calcula como la masa que se está evaporando por el cambio de entalpía de evaporación específico que se reporta en la tabla. Le llamo específico porque está en energía entre kilogramo. Al multiplicar por el kilogramo les queda nada más energía, o si era flujo másico les queda energía entre tiempo. Eso lo pueden leer de la tabla que les mencionaba, que es la B1. Esta es la tabla B1, datos de propiedades físicas, y requieren determinar este dato. Cambio de entalpía de evaporación, específicamente a la temperatura normal de ebullición. Esto está en kilojoules por mol, que con el peso molecular lo pueden convertir a kilojoules por kilogramo. Y esta es la temperatura normal de ebullición, por ejemplo, del acetaldehído. Bueno, hay que hacer notar que este término es función de la temperatura también. Si yo cambio la presión del sistema a diferente temperatura de ebullición, va a haber un cambio diferente de evaporación. Que en el caso de las trayectorias hipotéticas no hay tanto problema. Yo puedo construir una trayectoria hipotética que me lleve hasta la temperatura normal de ebullición al mismo delta H de evaporación. Así me ahorro el ajuste de entalpía de evaporación a otra temperatura. Y bueno, hay otros cambios de fase. Los más comunes son evaporación y fusión. Bueno, la fusión es de sólido a líquido. ¿Ok? El libro viene como delta HM de fusiones melting. Y bueno, es igual la masa por el cambio de entalpía de fusión específico. Esto también ocurre a la temperatura de fusión normal de la sustancia. Entonces, mediante estos cambios, dependiendo de si la sustancia es sólida, líquida o vapor, yo puedo determinar cambios de entalpía, ya sea calor sensible o calor latente. Sensible solo hay cambio de temperatura, latente hay solo cambio de fase. En una trayectoria hipotética, siempre que haya cambio de fase, lleven la sustancia a la temperatura normal del cambio de fase. Luego la siguiente etapa es el cambio de fase propiamente y finalmente un calentamiento o un cambio de presión. Eso es lo que se plantea para cambios de entalpía.